Buenas noches con todos. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre los vectores y empezamos. ¿Qué es un vector? Es un segmento en donde nos indican tanto la magnitud y dirección de un cuerpo. Seguramente para algunos la palabra magnitud les suena algo extraño, pero en términos simples podemos definir la magnitud como una cantidad que puede medirse a través de patrones. Por ejemplo, el patrón de longitud que se representa con una unidad en metros y un símbolo con la constante consonante m. El vector además se representa mediante una flecha. Y como podemos ver acá, el vector en su parte superior tiene una flecha que empieza desde izquierda a derecha. El vector tiene dos propiedades. Una que es el módulo, lo que indica la longitud del vector. Y otra es la dirección, en la que se divide en sentido y orientación. El sentido es hacia qué lado va el vector, mientras que la orientación es la inclinación del vector. La descomposición de un vector. ¿Qué es? La descomposición vectorial supone una representación matemática con una serie de coordenadas para hacer operaciones con dichos vectores. Luego hay que recordar que la descomposición vectorial se puede dar a través de la descomposición de un vector en vectores componentes. A su vez, también se puede dar que un vector se puede descomponer en solo componentes, y por eso hay que aclarar que los componentes no son vectores. Usualmente esto se hace en el plano cartesiano, y para facilitar las cosas se trabaja con las coordenadas x y y. La descomposición vectorial también permite muchas cosas, entre ellas el cálculo de la magnitud de un vector. Y esto se logra mediante la siguiente fórmula: la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Vector unitario. Las particularidades del vector unitario es que es un vector con magnitud 1, no contiene unidades y sigue la misma dirección del vector. Además, que tiene como objetivo direccionar los infinitos componentes de un vector. Por ejemplo, se le puede simbolizar como el i, j, k y otros infinitos componentes. ¿Cómo hallar el vector unitario? Mediante una fórmula se puede hallar el vector unitario. Por ejemplo, acá se observa que el vector unitario está representado mediante el vector sobre la magnitud del vector. Operación con vectores. Para sumar y restar vectores podemos usar el método del polígono, que consiste en colocar los vectores de forma continua, de tal manera que el vector resultante sea el que una la parte inicial del primer vector con la parte final del segundo vector. En el método analítico consiste en guiarnos de las coordenadas y podemos utilizar este método sumando y restando componente con componente. El método del paralelogramo sirve para hallar la suma o la resta de los vectores, la cual consiste en colocar el inicio del primer vector con el inicio del segundo vector, de tal manera que el vector resultante sea la diagonal del paralelogramo que tiende a formar. Y aquí vamos a usar la fórmula. El módulo del resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado, más 2 veces la multiplicación de los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman los vectores. Producto escalar es una operación algebraica que toma dos secuencias de número de igual longitud y origina un nuevo valor numérico. Para poder realizar este producto existen dos métodos. El primero, que los vectores A y B formen un ángulo θ, el que tiene que ser mayor a 0 y menor a 180. La cual aquí tiene la siguiente fórmula, que va a ser la multiplicación del módulo del primer vector por la multiplicación por el módulo del siguiente vector
por el coseno del ángulo. El segundo método consiste en descomponer los vectores en sus ejes x, y y z y multiplicarlos. Y por último, sumarle en sus respectivos x, si son x con otro x, si es y con otro y. El producto vectorial es una operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional. El resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican y por lo tanto normal al plano que los contiene. El sentido varía al ángulo formado entre estos dos vectores. Ejemplo, si para hallar el producto vectorial va a ser el módulo del primer vector por el módulo del siguiente vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Ejemplo de uso en el billar. Como bien sabemos, este es un juego de mucha habilidad. Por ejemplo, para que el jugador pueda realizar ciertos tiros de cierta complejidad, tendrá que realizar ciertas operaciones vectoriales mentales, ¿no? Para poder predecir la futura dirección que tomará la bola al momento de ser golpeada en cierta zona específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solamente algo simple en golpear una bola con una bola blanca y meterla en cualquier agujero, sin pensar en nada más. Es más que todo una pequeña reflexión que nos convencerá de la importancia de saber o mejor controlar dónde irá a parar la bola blanca tras chocar con la otra. Imaginemos que golpeas a la bola blanca sin que ésta tenga ningún tipo de rotación horizontal, o sea, sin efecto. Imaginemos también que la bola blanca choca con otra bola. Una posibilidad es que lo hayas hecho de modo tan perfecto que las dos bolas continúen en la misma línea recta tras el choque, pero lo más probable es que la bola golpeada y la bola blanca salgan cada una en una dirección. Otro ejemplo de uso es el sub y baja. En la vida cotidiana los podemos ver reflejados de muchas maneras. Una de ellas es cuando dos personas están en un sub y baja en donde sus vectores tienen la misma dirección, pero de distinto sentido, como pueden ver en la imagen. Muchas gracias por su atención.